adolescencia, esa etapa que muchos recuerdan con cariño, pero para otras personas fue un verdadero desafío. Esto ha ido mutando con el tiempo, tiene características distintas hoy día. Para eso vamos a conversar con la psicóloga clínica Jacqueline Deutsch, que está con nosotros hoy día. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy bien, muchas gracias. Eres experta en niños, adolescentes e infancia. Soy experta en niños, adolescentes y padres. Y padres. Porque necesariamente para poder generar cambios dentro de y herramientas, ¿no es cierto?, para los niños y para los adolescentes, los padres tienen que estar involucrados. El ambiente participa. Desde el punto de vista psicológico es un sistema. Exacto, es un sistema. Ahora mi modelo de trabajo es un modelo de trabajo de orientación psicoanalítica y vincular. Esa es la forma en que yo abordo las distintas problemáticas y vincular, por eso incluyo a la familia, a los padres. ¿Cómo conectas desde el punto de vista psicoanalítico el mundo del adolescente con el mundo familiar, por ejemplo? Bueno, el modelo, yo tengo un magíster en psicoanálisis relacional e intersubjetivo. Perfecto. Y trabajo mucho con la transferencia y la contratransferencia. Perfecto. Por lo tanto, cuando yo me relaciono con el joven y yo lo escucho, al trabajar dentro de esta dinámica, puedo percibir o imaginar lo que siente el papá o lo que siente el joven cuando escucha lo que le dicen. Cuando le dicen lo que le dicen y cómo lo traduce dentro de su mente. Cómo lo traduce dentro de su mente tiene que ver con los vínculos que haya establecido con esta figura. Existe un cuestionario que yo ocupo para los padres para evaluar el vínculo de apego de los padres. Mira, qué importante. De esa manera podemos determinar cómo se están relacionando. Cómo se está relacionando, desde dónde se está relacionando él con sus hijos. Y tengo padres que no recuerdan un montón de cosas que son súper sencillas simplemente porque no las han tramitado, no las han analizado, no las han experimentado porque probablemente han sido experiencias traumáticas y no han logrado o no han tenido las herramientas o han logrado bypasearlas de alguna manera. Pero eso es muy importante para poder entender por qué tú le estás pidiendo a tu hijo lo que le estás pidiendo. ¿Desde dónde se lo estás pidiendo? ¿Se lo estás pidiendo desde lo que el niño necesita o desde tu experiencia vital? Entonces, ¿para quién es importante eso? Claro, o sea, ¿a quién le estoy haciendo caso? ¿Al papá mío de esa época? ¿O me tiene que hacer caso a mí, el de hoy día? Y en ese sentido es importante ver al hijo, ver al adolescente en este caso, ¿verdad? En su propio contexto, en su propio momento. Y no pensar que fue lo que nos pasó a nosotros con nuestros padres y cómo nos criaron. O sea, hay que actualizar esa mirada y esa mirada es la que tú trabajas. Eso que actualiza, mira, no hay nada que le cargue más al niño adolescente que tú le digas, mira, cuando yo tenía tu edad yo hacía esto, tal o cual cosa. Pues, ¿tú crees que eso genera algún cambio en una persona cuando tú le dices eso? O sea, ¿y a mí qué me importa? Y no es porque no te quiera, es simplemente porque no es mi realidad. Entonces tú me estás contando una historia, no una vivencia, que no es lo mismo. Los adolescentes de hace 30 años atrás no son los mismos de hoy día. ¿Cómo ha cambiado un poco la adolescencia, el ser adolescente? Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho ser adolescente como nosotros lo vivimos a como viven los jóvenes hoy día. Es muy difícil, es muy duro ser adolescente hoy en día. En la época hace 15, 20, 30 años atrás, los adolescentes estaban insertos en un mundo donde por lo general la educación era mucho más autoritaria. Y lo que decían los padres, lo que decían las madres, lo que decían sus cuidadores, lo que decía el colegio, la forma de enseñar, la forma de educar, era de una manera muy autoritaria y los jóvenes tenían que cumplir las órdenes que se les daban sin cuestionar. Esa es una queja que yo escucho mucho hoy día en mi consulta, porque generalmente los papás dicen, y se lo dicen a sus hijos, cuando yo tenía tu edad, a mí jamás se me hubiera ocurrido decirle a mi papá lo que tú me estás diciendo a mí. Efectivamente, a esa edad no se lo habría dicho, pero hoy en día sí.
porque existe más comunicación, los jóvenes están mucho más informados y bueno, tenemos la presencia de la conexión con los demás a través de las redes sociales, hay muchos cambios. Hay una hiperconectividad, hay una forma de hacer familia también distinta, ¿verdad? ¿Cómo se ve el panorama que envuelve al adolescente hoy día? Es bien curioso, ¿ah? Y ahí hay un aspecto bien interesante de analizar que tiene que ver con esto de estar hiperconectados, pero están muy solos. La conexión digital, la conexión a través de las redes sociales nos permite llegar a todo el mundo con una inmediatez que nunca antes habíamos visto. Lo que se pone de moda en Japón, a los segundos ya lo sabemos acá. Las noticias, todo. Entonces hay mucha conexión digital, pero poca conexión presencial. Eso es un poco lo que está sucediendo hoy día, pero antes éramos distintos. Antes el adolescente tenía una forma de ser quizás un poco más conservadora, un poquito más como al alero de la familia y de los padres. Esto cambia en un momento, se dice, los estudios hablan de que entre el 2010 y el 2012 habría un movimiento, algo que cambió, que finalmente hace que los adolescentes tengan un comportamiento distinto. ¿Qué pasa ahí? Mira, de acuerdo a lo que yo he visto y en mi experiencia en la clínica, lo que pasa ahí es que los jóvenes con esto de que hay una inmediatez respecto de lo que pasa en otros países, y los jóvenes que están en una etapa donde quienes son sus referentes más importantes ya no son los padres, sino que son sus pares. La conexión con sus pares es lo que los va a ellos permitiendo desarrollar su proceso de individuación, que es un proceso absolutamente normal que ha sido siempre así, desde hace 30, 20 y hoy en el presente. El problema está en que los referentes de los jóvenes muchas veces no pertenecen a la cultura que ellos tienen, sino que son culturas que vienen de otros países completamente distintas a las nuestras y no necesariamente son sus pares acá los que tienen, los amigos que tienen siempre. Y van generando una visión y una percepción de sí mismos que no necesariamente es la que a ellos los representa, sino que es más bien lo que está en tendencia, lo que está de moda, lo que se usa. Y esa tendencia muchas veces entre sus pares no hay un reflejo, o sea, esto no se crea a partir del contacto con otros, sino que a partir de modelos que vienen de afuera, que se incorporan a través de las redes y los medios. Claro, ahora ellos sí, generalmente, se incorporan a estos modelos externos que vienen de otros países y no quiero referirme a ninguna cultura en particular porque no quiero criticar ninguna cultura en particular porque esto es una observación y en el fondo es poner sobre la mesa ciertas características. Entonces, junto con sus pares, compañeros de colegio, sus amigos, van siguiendo modelos que en realidad no representan la cultura que nosotros como país tenemos. Y ahí es cuando, ¿te acuerdas del movimiento de los punk, por ejemplo? Sí, por supuesto. Entonces era como tan extraño para nosotros, ¿no es cierto? Estos pelos así, qué sé yo, porque representaban un movimiento cultural dentro de los países de otras culturas. Y se incorporó acá justamente por esta facilidad que teníamos de acceder a la información. ¿Y el adolescente es permeable a eso? Es muy permeable a eso porque el adolescente está en búsqueda de su identidad. El proceso de la adolescencia es un proceso que, ¿y por qué se nos hace complejo a nosotros como adultos? Nosotros tenemos un niño, un joven que nos sigue, que yo le doy esta comida siempre, que hace estas actividades y las hace contento y de repente llega un momento en que dice, parece que no me gusta. O un amigo le dice, oye, ¿por qué no pruebas esta otra cosa? Y entonces empiezan a cuestionar, porque van en busca de su identidad, lo que implica necesariamente ir separándose de sus padres, de sus cuidadores, e ir mirando las cosas desde una perspectiva distinta. Y eso genera harto conflicto. Y en ese sentido, ¿cuáles son los grandes desafíos que tienen los adolescentes hoy en día? Estamos con un alto índice de ansiedad, un alto índice de depresión. ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos?
Mira, yo te diría que el desafío más fuerte que tienen los adolescentes hoy en día es aprender a entender que las redes sociales, para las redes sociales nosotros somos un producto. Sí. A nosotros no es que nos estén vendiendo algo, sino que nosotros somos un producto para las empresas y los distintos medios de comunicación que se atraen, nos buscan, nos atrapan. Nos modelan. Y nos modelan nuestros intereses y nos modelan las realidades también. O sea, empezamos a entender un mundo muy sesgado y creemos que el mundo es totalmente así. En una etapa en la cual tú todavía no tienes desarrollado, no has alcanzado todo tu potencial a nivel cerebral como para poder discriminar entre qué es lo que es real o no, poner en duda ciertas cosas. Entonces ahí es como, bueno, realmente hacia dónde voy, cómo transito todo esto. Además hay otra cosa que es bien importante y que eso sí lo escucho harto en la consulta y en los jóvenes que me dicen, yo sé que esto no es cierto, esto que me están mostrando, estos estándares de belleza, es casi imposible, pero es tanta la información que recibo que me mareo. Pregunto una cosa y recibo cientos y cientos de respuestas. Entonces ahí el joven hoy día tiene que empezar a desarrollar otras habilidades y nosotros como sociedad, los colegios, los padres, tenemos que estar informados y entender que, por ejemplo, enseñarles a ellos a discriminar y nosotros mismos también, ¿eh? Porque tampoco estamos tan acostumbrados a esto. Esto de las fake news, de las noticias falsas, es algo que es nuevo. Aprender a discriminar, aprender a dudar y buscar fuentes confiables, porque en una época nosotros decíamos, bueno, si salió en la televisión, es verdad. Es verdad, sí. Ahora, si salió en las redes sociales, es verdad. Y no es así. Sin embargo, un poco como lo que decías delante, que los jóvenes, los adolescentes se regían por lo que decían los padres, hoy día se están rigiendo por lo que dicen las redes sociales. Entonces, ¿quién está criando a los hijos? ¿Quién está aconsejando al adolescente? Yo creo que ahí el deber de los padres es estar bien informados. A mí me parece que en una cultura donde el acceder al conocimiento es muy fácil, pero también es fácil buscar conocimiento porque uno se equivoca en los lugares que no son los más indicados. Yo creo que la responsabilidad de los adultos es estar bien informados y explicarles eso a los jóvenes. Enseñarles que, mira, estas cosas, por ejemplo, lo mismo en las redes sociales. Nosotros no sabíamos los efectos de las redes sociales, pero hoy día sí lo sabemos. Por lo tanto, eso genera que los padres cambien las reglas del juego, que eso es lo que ellos te dicen. Oye, pero me cambiaste las reglas del juego porque yo antes podía hacer esto y ahora no, porque ahora lo sé. Y hay que ser súper honesto. Antes no se sabía, pero hoy día lo sé. Por eso tenemos que tener y generar nuevas modificaciones de acuerdo a la familia. No es que uno le imponga, haga esto o imponga, sino que los padres deben tomar las decisiones informados. Sin embargo, los padres también están dentro de esta burbuja de información, de hiperconectividad. ¿Cómo hacemos para que estos dos mundos se encuentren? Ahí hay que visibilizar los efectos que tienen, por ejemplo, las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales que pueden generar mayor impacto a nivel emocional en los jóvenes? Incluso a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional. Pero ahí tienen que informarse y todos tenemos ese deber de informarnos. Porque cuando tu hijo sea grande y sea adulto y tenga problemas o por consecuencias de no haber tomado las medidas necesarias en esta etapa, te puede preguntar, esto estaba ahí, pero tú no sabías. ¿Por qué no lo sabías? ¿Por qué no te preocupaste? Eso tenemos que hacer nosotros. Preocuparnos y ocuparnos. Sumamente interesante este tema. Creo que todos los padres, incluso los adolescentes, deberían conversar de esto, deberíamos verlo un poco más. Pero ahora, en este momento, te quiero decir que estamos en un lugar maravilloso. Este lugar es precioso, esto es Candel, la pastelería que tiene más de 40 años de vida y que hoy día nos regala este
maravilloso lugar para que podamos conversar de esto y mucho más. ¿Qué te parece este lugar? Precioso, me encanta, muy lindo, muy acogedor, con el ruido del agua aquí, exquisito. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con este tema que está muy, muy interesante, que son precisamente la vida de los adolescentes. Ya estamos de vuelta y estamos hablando sobre la vida de los adolescentes. Cómo los adolescentes hoy día se conectan con la familia, se conectan con la sociedad, ¿verdad? Pero sin embargo, es una etapa donde sabemos que transitamos problemas. ¿Cómo sabemos o cómo los adultos, padres, cuidadores, se pueden dar cuenta de que un adolescente está en un problema mayor? Un problema mayor, por ejemplo, sería la depresión adolescente, que es, y te lo menciono porque los niveles y el aumento progresivo de la depresión de los adolescentes a nivel mundial y en Chile, por supuesto, también, es preocupante. Cuando describimos cuáles son las conductas de los adolescentes, en general nosotros nos imaginamos a este joven encerrado en su pieza, que no quiere socializar, que le da lata sentarse a la mesa a comer, que uno le pregunte responde con monosílabos. Y eso es parte de este proceso del cual nosotros tenemos que ir adaptándonos y acompañándolo. Pero ¿cómo puedo yo saber que mi hijo ya estas conductas no son tan como del adolescente, sino que hay algo que le está pasando, que no sé qué es lo que es, pero tengo que estar atento? Por ejemplo, hay como distintos niveles. A nivel emocional tenemos un joven que está muy irritable, muy lábil emocionalmente, llora con facilidad, se enoja con facilidad, no entiende las bromas, le cuesta como entender esa sutileza de los cambios emocionales de las demás personas y se lo toman como personal, es conmigo. ¿Por qué? Porque tienen esa sensación de que ellos no hacen bien las cosas. Soy inútil, no sirvo para nada. Y ese es el discurso que ellos empiezan a estructurar dentro de su mente. Otra cosa es que las actividades que antes les provocaban mucho placer, mucha entretención, que les encantaba ir, dejan de hacerlas, dejan de practicarlas. Por ejemplo, les gusta ir al fútbol, no quiero ir más. Y tú sabías que le encantaba, entonces tienes que poner atención qué habrá pasado o qué estará pasando que ya no lo quiere hacer. O le gustaba el baile, no quiere más, o le gustaba juntarse con las amigas, no quiere más. Después están síntomas físicos como por ejemplo tener mucho sueño, querer pasar muchas horas durmiendo o bien padecer de insomnio. También están los cambios de peso. Pueden estar con mucha ansiedad y comer mucho o a veces con mucha angustia y no comer. Entonces, bajan de peso o aumentan de peso. Y todos estos rasgos, todos estos síntomas que yo te estoy nombrando aisladamente no significan necesariamente que haya un trastorno depresivo. Pero cuando se empieza a sumar uno con otro, bajan las notas en el colegio, por ejemplo. Entonces tú empiezas a ver que el joven, su equilibrio no está como solía ser. Un adolescente está expuesto, por supuesto, hoy en día a muchos estímulos. Uno de ellos es las redes sociales, ¿verdad? Y yo creo que es el más importante que está gravitando sobre ellos. ¿Las redes sociales funcionan como un depresor? Mira, qué buena pregunta, porque la verdad es que la función de la red social no es en sí misma provocar depresión. Lo que pasa es que la manera en que funcionan, la manera en que se genera, digamos, la comunicación a través de las redes sociales, sí pueden promover estados depresivos a distintos niveles. Desde el punto de vista físico, por ejemplo, tenemos todo lo que pasa con la producción de la dopamina, que es un neurotransmisor que a nosotros nos energetiza, que nos da fuerza, que nos da energía. Y las redes sociales son un eterno shot de dopamina en que, y especialmente algunas redes sociales como TikTok, por ejemplo, que tú vas
pasando y pasando entre una imagen y otra imagen y otra imagen, luz, sonido, movimiento, y eso son shots de dopamina. Tú le quitas eso o lo disminuyes y tu cerebro entra en lo que se llama, lo que los españoles denominaron adicción sin sustancia. Que es un término que es bastante interesante porque nosotros asociamos la adicción a una sustancia, al alcohol, a distintos tipos de droga. Acá no hay sustancia, es una adicción virtual, por decirlo de alguna manera. Y eso afecta, por supuesto, el estado anímico de las personas, de todos nosotros. Y en una etapa de la vida donde se es altamente vulnerable, donde nuestro cerebro todavía no está con nuestros mecanismos de control para poder discriminar y tomar decisiones como racionales y decir, no, voy a ocupar el celular hasta, voy a estar en las redes sociales este ratito nomás. El control tiene que venir desde fuera, desde los adultos. Después están los referentes, las imágenes y los modelos, sobre todo en las niñas, que ven estos estándares y estos ideales físicos de cómo se ven, de cómo se visten. Yo tengo pacientes de 12 años que siguen tutoriales de belleza, de skin care, donde ocupan cremas que corresponden a mujeres de arriba de 40 años porque tienen químicos que no necesitan. O sea, bueno, así funcionan, ¿te fijas? Y eso produce mucha frustración y una percepción de sí mismo que no es real. Y eso afecta mucho el estado emocional. En esta conversación me está quedando claro que el mundo del adolescente es un mundo muy grande. Y yo sé que ese mundo tú lo has plasmado en un libro. La idea del libro es ir como acompañando a los padres en este proceso de... Es como pasarle las llaves del auto a tu hijo, sentarte al lado y confiar en que va a manejar el auto, en que tú le has enseñado a alguien a manejar alguna vez, o cuando alguien te enseñó a manejar a ti, uno va así sentado al lado, ¿verdad? Sí, es complicado. Y el otro no frena y uno frena con el pie. Bueno, todo eso son, entre comillas, herramientas como para que tú vayas calmando tu ansiedad, sepas que es importante entregarle ese espacio, ese lugar a tu hijo porque tiene que recorrer esa ruta. Entonces la idea es ir acompañándolo, pero también entender que ser adolescente hoy en día es mucho más complejo de la adolescencia de hace 20 años atrás. Y no solamente es más complejo, sino que es mucho más difícil ser adolescente hoy día. El mismo hecho de las redes sociales, el ciberbullying. También ahí explico cómo se van construyendo los vínculos de apego y cómo estos van, en el fondo, la salud mental que nosotros vamos a tener como adultos depende de cómo construimos nuestros vínculos de apego durante la primera infancia. Entonces, ¿cómo podemos ir manejando, navegando, transitando este proceso de individuación de la mejor manera posible, intentando entregar información, ejemplos prácticos? No es una guía el libro, no es como un cuestionario, taller, pero sí aparecen herramientas que les pueden servir a los padres para poder ir detectando en ellos mismos y en sus hijos ciertas conductas de riesgo, por ejemplo. Hay un cuestionario para ver eso, ¿no? Sí, hay un cuestionario. Yo tengo desarrollado además un cuestionario que yo se lo entrego a los padres en mi consulta y cada cierto tiempo hago algunos talleres para entregarle a los padres un cuestionario que les sirve como para detectar un piso de cómo están funcionando el uso de las redes sociales y de las distintas plataformas digitales en general dentro de tu casa. De alguna manera hacer unas pequeñas recomendaciones, por ejemplo, para tener una convivencia sana con adolescentes, con niños, hoy día en casa, en familia. ¿Cómo poder recuperar ese espacio? Yo creo que hay que ser bien honesto. Yo creo que hay que ser bien honesto con los hijos. Los adolescentes entienden perfectamente, pueden tener resistencia, pero sí pueden entender y decir, mira, esto es como cuando antes se podía fumar en todos lados y hoy día está regulado porque sabemos los efectos que esto tiene.
Con las pantallas pasa lo mismo. Nosotros no sabíamos, las pantallas no venían con un manual de usuario, no venían con advertencias. Pero hoy día sí sabemos que debiesen tener esas advertencias y esas advertencias las vamos a poner nosotros. Y las vamos a cumplir todos, porque no son solo los jóvenes que están adictos y que pasan muchas horas conectados. Muchos de nosotros trabajamos con los celulares. Por lo tanto, tenemos que saber que cuando lleguemos a la casa el celular se apagó. Por ejemplo, el celular no se carga en la pieza, se carga en la cocina. Entonces tú no tienes idea si te llegó notificación, si llegó alguna cosa, nada. Otra cosa, por ejemplo, el celular no está en la mesa, ni siquiera apagado. Tener un celular sobre la mesa es como tener un invitado más. Un tercero. Hay un tercero más. Que escucha y que habla. Cuando tú quieres tener una conversación honesta, profunda y genuina con tu hijo adolescente, tiene que ver que tú apagaste el celular, lo guardaste en la cartera porque tu atención está 100% centrada en él. Ese es el mensaje que tú le estás transmitiendo. Y de alguna manera también mostrarle una vida que no tenga que ver con redes, que no tenga que ver con cosas que no sean el contacto social, el contacto familiar, ¿verdad? Claro, por ejemplo, con los niños más chicos yo les recomiendo a los papás que salgan con lo que yo le denomino el kit de emergencia. Si van a ir a la consulta al doctor, si van a ir a un restaurante, que lleven una mochilita con actividades, con cosas, con juegos, que a los niños los entretienen porque los niños necesitan vincularse, a ellos les gusta jugar con los padres. Claro, lo otro es mucho más atractivo y si yo quiero que el niño esté hipnotizado mientras estamos esperando que nos atiendan en una consulta, le paso el celular, pero no le estoy haciendo ningún favor. Bueno, en estos momentos está saliendo tu Instagram en pantalla para quienes se quieran comunicar contigo y puedan acceder también quizás a una terapia de familia o precisamente para trabajar con los adolescentes. Creo que es importante partir esto desde muy temprano, ¿verdad? Hoy día proteger la vida familiar, proteger al adolescente, tiene que ver con invertir tiempo desde temprano, ¿verdad? Exactamente. La mejor vacuna, o quién sabe, si la única vacuna que nosotros como padres tenemos es cuidar la salud mental de nuestros hijos. Te quiero agradecer por esta conversación tan sincera. Te quiero dejar a nombre de Candela este regalito. Son unas galletitas para que las disfrutes junto con tu familia también. Muchas gracias. Qué rico. Qué rico. Muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de hablar de este tema. Gracias por conversar de esto que creo que es tan importante para toda la sociedad hoy día. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.